Ahora sí, vamos a Mateo. Hoy empezamos nuevo capítulo, capítulo 20. Wow, ¿cómo se está pasando? No sé por qué, pero siento que estos últimos capítulos están pasando más rápido que los primeros. Porque sentí los primeros 10 por lo menos, sentí que se me hicieron una eternidad. Y ahora estos últimos siento que va rapidísimo realmente. Mateo capítulo 20. Yes, domani è il capo Matteo. No sé, me parece que no. No, no creo que tanto. Eh, bien, sí, sí, meses. Bueno, vamos a Mateo capítulo 20, versículo 1 al 16. Vamos a tomar un pedazo largo hoy, que es la parábola de los obreros de la viña. ¿Trajeron almohadas? Porque esto va a ser largo. No, mentira. Vamos a tratar de no hacerlo tan largo. Dice así la palabra del Señor. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vino a otros que estaban en la plaza, desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Amén. Bien, como podemos notar en el versículo 1, apenas empieza, ¿con qué palabra empieza? Con la palabra porque, ¿sí? Lo cual nos indica de que nos está hablando o es una contestación a lo anterior, a lo que anteriormente se mencionó, ¿no? Más específicamente a lo que vimos en el versículo 30. Dice, porque muchos primeros serán postreros, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Recordemos, repasemos rápidamente, habíamos visto la historia de joven rico, cómo vino, lo que le planteó al Señor, cómo el Señor le hizo ver que su pensamiento de la salvación estaba errado, porque creía que se podía alcanzar la salvación por medio de las obras. Y luego vemos la respuesta de los discípulos, ¿no? Cuando el Señor les dice, qué difícil va a ser para un rico entrar al reino de los cielos. Que el Señor lo que quería mostrarle, como vimos la semana pasada, es que en realidad no es que para el rico sea más difícil, sino que les quería mostrar que para todos es igualmente imposible alcanzar la salvación por medio de las obras, ¿no? ¿Se acuerdan? Bien, ese es más o menos el resumen. Entonces Pedro le pregunta, le dice, nosotros te hemos seguido, ¿qué tendremos nosotros de esto? De haber hecho lo que le dijiste a este joven rico. Dejamos todo y te seguimos. Bueno, y el Señor le empieza a dar una serie de promesas, les dice que van a sentarse en 12 tronos a juzgar a las 12 tribus de Israel, ¿no? Y que todo aquel que deja padre, madre, hermano, lo que sea, por causa del Señor, va a recibir 100 veces más. Y aparte, lo más importante, la vida eterna, les dice, ¿no?
Y luego de decirles eso en el versículo 29, en el versículo 30, el Señor les dice, recordemos a quién le está hablando. El que les preguntó esto fue Pedro, pero Pedro hablaba en nombre siempre de los discípulos, ¿no? Pero, le dice el Señor en el versículo 30, pero, ojo, significa eso, atento a esto, muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y ahí nos queda una incógnita, ¿a qué se refería el Señor con esto? Y inmediatamente el Señor da la explicación de esto. Nosotros lo hemos visto obviamente dividido en dos enseñanzas, pero el Señor se los dijo todos juntos. A ese pero que el mismo Señor da, el mismo Señor contesta, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Esta parábola de los obreros de la viña, yo la leí, creo, con atención, porque yo seguramente la había leído hace mucho, ¿no? Pero con atención la leí hace, creo que un par de años nomás, y me llamó mucho la atención, de verdad me pareció muy interesante. Y siempre me llamó la atención porque nos revela muchas verdades, tanto espirituales y eternas, como también principios materiales y terrenales para la vida diaria. ¿Sabían eso? Lo vamos a ver. Fíjense que dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros. Esta parábola es parecida, mejor dicho, al igual que la parábola del hijo pródigo. Esta parábola, cuando habla de este hombre, padre de familia, se está refiriendo a quién? A Dios, exactamente. Habíamos visto que había otras parábolas, por ejemplo, la parábola de la oveja perdida, donde no está hablando de que Dios deja a las 99 ovejas, perdón, en la parábola de la oveja perdida no habla de que Dios deja 99 ovejas para encargarse de la perdida, sino que el Señor Jesús está poniendo el ejemplo de cómo un simple pastor de ovejas es capaz de ir a buscar una sola, cuanto más Dios, que está en todos lados, se preocupa aún por una sola. ¿Se acuerdan? No quería decir que ese pastor representaba a Dios, sino era una ejemplificación. En cambio, la parábola del hijo pródigo habíamos dicho que sí, se refería a Dios y el trato distinto que tiene con cada uno de sus hijos, obviamente de acuerdo a cómo es cada hijo. Esta parábola también se refiere a Dios, el Padre, se refiere a Él como el padre de familia y dueño de una viña, ¿no? Dueño de una viña sería un lugar donde se cosecha, ¿qué sería? ¿Uvas? Uvas, ¿no? Bien. Perdón por mi ignorancia, no lo investigué. Siempre lo di por hecho que eran uvas, pero no estaba seguro, de falta que era otra cosa. Claro, la viña, el viñedo, está bien. Así que aquí se está representando al padre de familia, dueño de una viña. Nos habla claramente de Dios. Dios es nuestro padre. ¿Cómo? ¿Nuestro padre cómo? Nuestro padre adoptivo. ¿Se acuerdan que lo hemos visto? ¿Sí? No es nuestro padre terrenal, carnal, bueno, lo tenemos aquí en la tierra. Pero por medio de la obra de Cristo, Él nos introdujo a la salvación y ahora somos ¿qué? Hijos adoptivos. ¿Se acuerdan que lo vimos eso o no? Bien, somos hijos adoptivos. Y ahora somos parte de la familia de Dios. Pero el Señor no deja ahí su familia, esta es mi familia y ya está. Siempre está saliendo a buscar nuevos miembros para su familia, ¿no? El Señor todo el tiempo está por medio de la predicación del Evangelio, siempre está saliendo a buscar nuevos obreros, nueva gente que va a ser traída primero como obreros y luego van a ser introducidos a la familia de Dios. Y esto es muy interesante. Vamos rápidamente a Mateo capítulo 9. A ver cómo el Señor, fíjense, Mateo 9, 36 al 38, cómo el Señor Jesús se refiere a esto. Mateo 9, 36 al 38 dice, y al ver las multitudes, acá está hablando de Jesús, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies, o sea, la cosecha, es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Acá el Señor también estaba haciendo nuevamente esa comparación de cómo el predicar el Evangelio es un trabajo verdaderamente, como salir a cosechar, salir a trabajar todos juntos, y siempre están faltando obreros. ¿Es verdad o no es verdad?
¿Faltan obreros o no faltan obreros en la casa, en la casa del Señor? No solamente en esta congregación, siempre faltan obreros. Vos vas a una de esas iglesias multitudinarias y lamentablemente vos le preguntás al pastor, ¿hace falta? Sí, vos sabés que hace falta gente que visite acá, que son 5.000 miembros, pero en la reunión de oración son 10, siempre. No importa, ¿no? Bueno, entonces ya estaba esta comparación dada por el Señor acerca de los obreros y la cosecha, ¿no? Y acá nuevamente nos dice, nos hace esta comparación de Dios como el dueño de esta viña y padre de familia, y es muy interesante que aclara eso, ¿no? Y padre de familia, no solamente era un simple adinerado. Dice, y habiendo convenido, leamos desde el 1, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido, o sea, llegando a un acuerdo, con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. O sea, este hombre salió por la mañana, pues necesitaba gente que levante su cosecha de sus terrenos y encontró obreros y bueno, les dijo cuánto quieren cobrar o bueno, les ofrezco esto. Un denario que era, habíamos visto, lo que correspondía a el salario de un día, ¿no? Y los obreros aceptaron. Ok, vamos a trabajar tu viña por un denario al día. ¿Quiénes son estos primeros obreros a los cuales este hombre, padre de familia y dueño de la viña, llamó? Fíjense que toda esta parábola representa la obra de Cristo a lo largo de la historia. Habla de los primeros y de los postreros. Los primeros, ¿sí? Los primeros en llegar a la viña del Señor, ¿quiénes fueron? Los primeros obreros. Exactamente, los discípulos. Y dice, fue buscando unos a la hora primera, ahí cuando salió a primera hora a buscarlos. Luego salió a la hora tercera, luego a la hora sexta, a la novena y luego a la hora undécima. ¿Qué significa estas horas? Para los judíos, el horario no era como nosotros, que tenemos a partir de las 12 del mediodía, perdón, de las 12 de la noche, que empieza a contar las 0 horas, 1, 2, 3, sino que la primera hora de ellos empezaba a las 6 de la mañana, apenas salía el sol, ¿sí? Y la última hora del día terminaba como a las 6 de la tarde, cuando ya caía el sol y empezaba la noche, porque en aquellas zonas amanece temprano y oscurece temprano. Entonces, la primera hora del día, cuando salió a buscar a estos obreros, fue las 6 de la mañana, cuando apenas estaba saliendo el sol. Cuando dice la hora tercera, tenemos que sumarle a las 6 de la mañana 3 horas, ¿no? O sea, a las 9 de la mañana. Luego va pasando distintas horas y la hora undécima sería las 5 de la tarde. O sea, faltaba una hora para que se acabe el día, para que entendamos un poquito a qué se refiere. Entonces, ¿quiénes son los primeros discípulos, esos que llegaron a primera hora? Recordemos, ¿quién le está preguntando al Señor qué van a obtener con seguirlo? Pedro, exactamente. ¿A quién le está contestando esto el Señor? A Pedro. Bien, entonces luego de decirle lo que van a obtener, que es obviamente la vida eterna y otras cosas, les dice, pero muchos primeros serán postreros y primeros serán primeros. Ojo, le dice, porque el reino de los cielos es semejante a todo esto que acabamos de leer. Bien, entonces, ¿quiénes son los primeros en llegar a la obra, a la viña del Señor? Los discípulos, los primeros de aquel tiempo. ¿Y quiénes son los de la hora undécima? Los que llegaron una hora antes de que se acabe la jornada laboral. Nosotros, exactamente, hermano. Los discípulos actuales, ¿sí? Nosotros somos los que llegamos a última hora, por misericordia, por obra de Cristo y misericordia de Él, nada más. Logramos llegar a esta salvación, ¿no? Versículo 3 en adelante, dice, al 4. Dice, saliendo cerca de la hora tercera, como dijimos, las 6 de la mañana, la hora tercera son las 9 de la mañana, para que lo pongamos un poquito en contexto en el día, ¿no? Vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Aquí aparece, en esta parábola, una palabra que es clave y que puede hasta cambiar el significado de lo que creemos y de lo que entendemos. ¿Sí? Porque al menos en mi mentalidad me lo cambió. Así que calculo que si prestamos atención a esto, lo puede cambiar a cómo entendemos las cosas. ¿Cuál es la palabra mágica que apareció acá? Justo. Y os daré lo que sea justo. Según nosotros, los simples humanos mortales,
¿qué sería lo justo? ¿Qué sería lo justo? Si acordó que a los otros les iba a dar un denario por trabajar 12 horas, porque era de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde trabajaban. Era todo el día se trabajaba. No había la jornada de 8 horas de ahora. Eran 12 horas. Esa era la jornada laboral. Si a los primeros les iban a trabajar 12 horas y le va a dar un denario, según nosotros, humanamente, ¿qué sería lo justo que les dé? Y, no, a ellos, a los que entraron a la hora tercera. Un poco menos, porque si trabajaron menos, ¿cómo le va a pagar lo mismo si trabajaron menos? Eso sería relativamente lo justo, que le pague menos, en proporción, ¿no? Un poquito menos. Si habíamos dicho que un denario equivale a un sueldo de hoy, por ejemplo, 5.000 pesos, y bueno, que les dé 4.500, no le va a dar los 5.000 enteros, ¿no? Esa sería nuestra idea de justicia. Pero Dios tiene un concepto distinto al nuestro de la justicia. Fíjense que si buscas en el diccionario o en Wikipedia, la palabra justicia dice así: principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad. Hasta ahí todo bien. Ahora dice, y dando a cada uno lo que le corresponde. Eso es justicia según el diccionario. ¿Qué pasaría con nosotros si Dios nos diera lo que nos corresponde, lo que nos merecemos? ¿Ah? Vamos a Romanos capítulo 3. Fíjense lo que pasaría con nosotros. Romanos capítulo 3, versículo 21. Perdón, sí, 21. Dice así. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fíjense el concepto de justicia que tiene Dios. Acá dice, el apóstol Pablo dice, pero ahora se ha manifestado, aparte de la ley, no dice la ley quedó borrada, como decía el Señor, no vine ¿cómo es que dijo el Señor? No, claro, no vine a abolir, sino a cumplir. Aparte de la ley, se ha manifestado algo más grande que la ley, que es la justicia de Dios, ¿sí? La justicia de Dios. ¿Y en qué consiste esa justicia de Dios? En que, a pesar de que nos merecíamos el infierno, porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, Jesucristo murió en nuestro lugar para que esa justicia de Dios quede saciada. Es un concepto de justicia que nada que ver con el concepto nuestro, porque, les repito, el concepto humano de justicia es que hay que darle a cada uno lo que le corresponde. ¿Qué nos corresponde humanamente a nosotros? El infierno, la perdición eterna, el estar apartados por siempre. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, como todos somos pecadores, todos debemos estar apartados para siempre de Dios. Ahora, se manifestó algo más grande, ¿sí? Que es la justicia de Dios. Fíjense, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, esto no es justo? Esto que me está pasando no es justo. ¿Han pensado en eso? ¿Han dicho eso delante del Señor? A veces hasta orando. Señor, no es justo que me pase esto. Y yo soy uno de los que a veces lo dice, ¿sí? No voy a decir, yo cuando era joven lo decía. A veces lo digo, a veces me viene a la cabeza y lo digo. ¿Somos conscientes de que estamos tratando a Dios de injusto cuando decimos eso? Porque Él es el que controla nuestras vidas. Segundo a segundo, minuto a minuto, todo lo que nos pasa, ¿sí? Ni una cosa, ni el pelo que se nos metió en el medio del ojo cuando íbamos caminando, ni eso se escapó de la voluntad de Dios. Entonces cuando decimos, no es justo que me pase esto, estamos tratando a Dios de injusto. No entendemos la justicia de Dios y nos creemos más justos que Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Dice el Señor en Isaías 55:9, dice, así como son los cielos más altos que la tierra, así de altos son mis pensamientos comparados con sus pensamientos. ¿Sí? O sea, así de alta es la justicia de Dios
comparado con nuestra justicia. Así de alto es el amor de Dios comparado con nuestro amor. ¿Sí? Todo lo que queramos compararnos nosotros con Dios, mirá lo lejos que está el cielo de la tierra. ¿Sí? Y así de lejos están los pensamientos de Dios de nuestros pensamientos. Por eso que nosotros no entendemos cuando nos pasa algo y decimos la frase que siempre nos sale. A la mayoría, yo conozco mucho y a mí mismo me incluyo. No es justo que me pase esto. Qué injusticia que me pase esto. ¿No? Sentimos que debería pasarnos algo mejor o que no debería pasarnos lo malo que nos pasa. Sin embargo, no nos damos cuenta de que el Dios justo es el que controla nuestras vidas, es el Dios soberano, ¿no? Continuemos, volvamos a Mateo, capítulo 20, dice, versículos 5 y 6. El 4 terminó así diciendo, ¿no? Y yo les daré lo que sea justo. Versículo 5 dice, salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. ¿Qué significa esto? 6 más 6, 12, o sea, a las 12 del mediodía salió a buscar más obreros para la viña, ya había pasado la mitad del día, y a la hora novena serían las 3 de la tarde, ¿sí? Nuevamente volvió a hacer lo mismo. ¿A qué se refiere con lo mismo? Que salió a la calle, encontró obreros, encontró gente desempleada y le dijo, vayan a mi viña y yo les voy a pagar, ¿qué cosa? Lo que sea justo. Versículo 5. Salió otra vez, salió otra vez cerca de la hora sexta, versículo 6. 6. Y saliendo cerca de la hora undécima, o sea, 11 horas, sería, sí, estoy bien, las 5 de la tarde. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados. Y acá no les dijo de una, vayan, les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? ¿Sí? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis otra vez esa palabrita mágica, lo que sea justo, ¿no? Me llama la atención la pregunta que les hace a estos últimos. Les dice, ¿por qué están acá? ¿Ya pasó todo el día? ¿Y tuvieron todo el día acá ustedes? Sí, la verdad que todo el día acá en la plaza. ¿Por qué? ¿Por qué todo el día desocupados? ¿Por qué no están laburando? ¿Por qué no están haciendo algo? Es que no es que somos vagos, señor, es que nadie nos contrató. Ah, bueno, entonces vayan ustedes también a mi viña. Me llama la atención de que les dio la oportunidad de aclarar, de que no es que estaban ahí porque eran unos vagos, estaban ahí porque, bueno, nadie nos llamó, nadie nos contrató. Ok, entonces vayan a mi viña. ¿Por qué esta aclaración es muy interesante? Porque era la hora undécima. Eran las 5 de la tarde y la jornada laboral terminaba a las 6. O sea, bien podrían haber dicho, no, por la miseria que nos van a pagar por una hora de laburo, ni vamos mejor. O no, el día ya está perdido, como dice el cordobés, ¿no? Ya está perdido el día. O sea, trabajaba con albañiles, apenas se veía una llovinita, no, está llovinando, ya está perdido el día. Y capaz que a las 10 paraba la lluvia y nos perdimos el día de laburo porque no quisieron ir a laburo. Bueno, imagínate, los llamaron a las 5 de la tarde, faltaba una hora para que termine la jornada, habrán pensado, bueno, si nos van a pagar más o menos 5.000 pesos el día entero, y no, que nos van a tirar 500 pesos por una hora de laburo, no, ni voy, no vale la pena, no me voy a ensuciar la ropa al vicio. Sin embargo, fíjense qué interesante, estos hombres aceptaron a ir y no les dijo cuánto les iba a pagar, le dijo, y yo les voy a pagar lo que sea justo, ¿sí? Así que la mentalidad de ellos podría haberles dicho, no, nos va a tirar unas monedas y ya está, mejor ni vamos. Pero estos hombres, ¿qué mostraron? Mostraron que no eran vagos, que eran gente honrada, que aunque sea una hora, no conseguimos en todo el día, por lo menos una hora vamos a trabajar. No vamos a desperdiciar el día del todo, ya que perdimos la mayor parte del día, aprovechemos y trabajemos aunque sea la hora que queda. Eran gente trabajadora, eran gente honrada, eso es lo que quiere mostrar. Podrían haber rechazado la oferta, sin embargo, demuestran honradez. Y como les dije, vemos nuevamente esta palabra que les dice, y yo les daré, y nos quedemos con esa palabra, lo que sea justo. Versículo 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal. O sea, págales el total, como si hubiesen trabajado todo el día a todos. Págales el jornal. Comenzando desde los postreros hasta los primeros. O sea, imagínense, encima que vienen, trabajan una hora y se llevan el mismo salario que los que trabajaron desde la mañana, encima les pagan primero. ¿Se imaginan cómo se detonó la cabeza de los otros muchachos, no?
Encima de que vienen a última hora, les pagan el jornal entero y les pagan primero. Estamos desesperados por irnos, estamos muertos de cansancio y a esto vinieron, trabajaron una hora, les pagaron y ya se fueron. Humanamente hablando, ¿no? Lo estoy poniendo, recuerden que el Señor les estaba dando a los discípulos una parábola para que ellos reflexionen humanamente en una enseñanza espiritual y eterna. Pero la idea era llevarlos a lo humano, a que se den cuenta cuál sería la reacción humana para después entender la enseñanza espiritual. ¿Cuántas veces ha pasado, ¿no?, que hemos visto creyentes nuevos, a lo mejor con 1 año y medio, 2 años en el Evangelio, que ya entienden la palabra de Dios, ya llevan una vida espiritual mucho más avanzada que gente que lleva 20 y 30 años en el Evangelio? A lo mejor hace 1 año que vinieron al camino del Señor, vinieron en una ruina total, dejaron drogadicción, dejaron desastre, y el Señor ya les proveyó casa nueva, auto nuevo, los colmó de bendición. Y yo que estoy hace 20, 30 años en el Evangelio todavía no tengo casa propia. A última hora llegaron, recién llegan a la iglesia y el Señor ya les dio de todo. Qué injusto, ¿no? Qué injusto. ¿Cómo puede ser que el Señor le dé más a unos que a otros? Esa es la mentalidad humana que se nos viene, ¿no? ¿No los ha pasado de ver? No me contesten. Pensemos en nuestro corazón. ¿No les ha pasado de ver hasta con envidia cómo Dios prospera a otros hermanos? A mí sí. A mí sí, hermanos. Sí me ha pasado. Si no le ha pasado, gloria a Dios. Pero a mí sí. No les digo ahora, hace mucho. Pero sí veía la prosperidad de otros y me generaba envidia. ¿Cómo puede ser? Imagínense el pensamiento, que eso es a lo que los estaba llevando a reflexionar el Señor. Estos hombres vienen a última hora, trabajan 1 hora y encima cobran primero y cobran el total del jornal. Esto suele pasar, estas personas que vienen a veces al camino del Señor y en tan poco tiempo tienen un avance espiritual más grande que muchos cristianos en 40 años, porque a veces, sobre todo, es un cuidado que yo trato de tener, al menos con mi propia persona, ¿no? Porque yo soy una persona que, no voy a decir que no se dice nacer en la iglesia, porque yo no nací en la iglesia. De hecho, me llevaron a la iglesia cuando tenía más o menos 10, 12 años. Pero nunca tuve una vida así en el mundo de drogadicción, de alcohol, nunca me gustó salir a bailar. Entonces, eso te puede llevar a pensar que vos tenés una vida moral superiormente a los otros, ¿no? Y muchas veces viene Juanito Pedrito, que tuvo una vida desastrosa, y de golpe en 1 año Dios le da más bendiciones de las que me dio a mí en 20, 30 años en el Evangelio. Eso humanamente puede generar una envidia, pero el Señor nos está llevando a que entendamos otra cosa. ¿Por qué pasa eso? Porque muchas veces estas personas que llegan así tan destrozadas del mundo, ya vivieron todo el mal que podían vivir, y ahora ¿qué es lo que sienten por el Señor? Gratitud. Lo único que sienten es gozo, gratitud de que no están más en esa vida de pecado horrible, entonces sirven al Señor gozosamente, con todo lo que tienen. Dan su tiempo, dan sus horas, su vida entera, porque entendieron, de golpe, en 1 año entendieron todo lo que no entendieron en toda su vida. Pero la palabra del Señor dice, fíjense lo que vimos en Mateo capítulo 9, no lo busquen, el mismo Señor Jesús dice, nadie pone paños nuevos en ropas viejas, ni vino nuevo en odres viejos. ¿Qué pasa? Que a veces, y eso lo explicamos, debe estar guardado ahí en las enseñanzas en YouTube, ¿no? Que muchas veces nosotros nos convertimos en esos odres viejos. Nos convertimos en personas incapaces de recibir el vino nuevo, porque ya nos acostumbramos a cómo éramos antes. Entonces, cuando vemos algo nuevo de parte del Señor, lo rechazamos. Bien, o como le pasó, por ejemplo, al hermano del hijo pródigo. ¿Qué le pasó al hermano del hijo pródigo? En vez de ponerse contento porque su hermano que se había apartado volvió, ¿qué pasó? Tuvo envidia de su hermano, tuvo enojo, le reclamaba a su padre. ¿Sí? Le reclamaba cosas. Ah, y a él le das de todo. ¿Y el padre qué le dijo? Vos siempre tuviste de todo acá. ¿Cómo te vas a poner mal porque tu hermano volvió? ¿No? Esto nos habla de qué? De una conducta inmadura, ¿sí? De inmadurez espiritual. ¿Por qué? Porque en Romanos 3 dice, no hay justo ni aún uno. Ninguno de nosotros sabe lo que es justo. Nosotros cuando decimos, no es justo que pase esto, que me pase a mí o que le pase al otro,
no estamos entendiendo algo, de que no somos justos. Nuestra justicia humana es nada, ¿sí? A lo sumo la justicia humana llega a una especie de rectitud, nada más. Pero no es justicia real, no es la justicia de Dios. ¿Saben por qué? Porque el concepto de justicia, por eso les decía, quédense con esta palabra, yo les daré lo que es justo. Porque nuestro concepto de justicia está errado, ¿saben desde dónde? Desde el diccionario. Desde nuestro diccionario, el concepto de justicia, cuando dice que es pagarle a cada uno lo que le corresponde, hay un problema. Esa justicia es humana, pero no tiene en cuenta otras cosas, ¿como qué? Como la misericordia, como el amor, como el perdón. Y ahí es cuando les digo que la justicia de Dios está a otro nivel que no podemos entender. Porque Dios es justo, pero también es amor. Dios es santo, pero también es justo. Dios no se puede contradecir. ¿Se entiende? Cuando nosotros pensamos en justicia, queremos justicia, en realidad lo que queremos es que el malo la pase mal. Pero cuando pensamos de esa forma, no estamos entendiendo algo muy importante. La justicia de Dios es un concepto distinto. Tiene en cuenta otros conceptos como la misericordia. Si Dios fuera solamente justo y nada más que justo, según la forma humana, ¿a dónde estaríamos nosotros? En el infierno. ¿Cuál sería nuestro destino? El infierno. Porque ¿qué es lo justo? Que seamos destituidos de la gloria de Dios. No sabemos, no entendemos lo que significa la justicia. Entonces, lo primero que podríamos sacar, no digo como enseñanza, pero sigo como pensamiento, es hay una palabra que se usa mucho hoy en día que es deconstruir. Empecemos a deconstruir nuestro concepto de justicia porque está errado, está viciado desde fábrica. Creemos que lo justo es que cada uno se lleve lo que se merece. Pero el Señor tiene un concepto distinto de justicia, un concepto más elevado. Si a mí, lo voy a poner en este ejemplo para ver si se entiende así. Si a mí viene un ladrón y me roba, un asaltante, me apunta con un arma, me dice, dame el celular y la billetera. Y ahí estaba todo lo que tenía para toda la semana, me quedé sin plata. ¿Qué es lo justo que pase, que la policía haga? ¿Qué sería lo justo? Que lo atrapen, que vaya preso y que me devuelvan lo que es mío. Eso sería lo justo. Ahora, si en mí obra la justicia de Dios, ¿qué sería lo justo que yo haga? Perdonarlo. Perdonarlo. ¿Sí? Eso sería la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta la misericordia, el amor y el perdón. La justicia de Dios es mucho más elevada que la justicia nuestra. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Continuemos, versículo 9 al 12. Dice, y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Como vimos, los que vinieron tarde recibieron el jornal completo. Al venir también los primeros, ellos pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Acá podemos encontrar en esta parábola, como les decía, varias enseñanzas, tanto espirituales como terrenales. Terrenalmente, vamos a empezar por el lado bueno. Espiritualmente, ¿no? Espiritualmente, y en el significado espiritual y eterno de esta enseñanza. El apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo, desde que se convirtió hasta su muerte, como no sé cuántos años después, varias décadas después, ¿qué hizo? Sirvió a Dios con todo su corazón. Desde el momento de su conversión hasta cuando ya era viejito y estaba en una cárcel encerrado, hasta el último momento siguió sirviendo a Dios. Lo apedrearon, ¿cómo se llama? Lo azotaron, dice él mismo, sufrió naufragios, persecuciones, lo insultaron, lo echaban de la sinagoga, le hicieron de todo. ¿Qué no le hicieron al apóstol Pablo? De todo.
y él siguió sirviendo hasta el final, hasta su muerte al Señor. ¿Ok? El apóstol Pablo por un lado. Por otro lado tenemos al ladrón en la cruz. ¿Qué hizo por el Señor? Nada. Lo único que hizo fue creer y ya está, y alcanzó para que alcance la salvación. Tanto Pablo como Pedro, ¿qué obtuvieron? ¿Una salvación distinta? Tuvieron la misma salvación. Uno trabajó años para Cristo y sin embargo el otro fue perdonado a última hora. Y literalmente no podía hacer nada por la obra de Cristo porque estaba juntamente crucificado con Cristo. Así como dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. El ladrón al lado de Jesús estaba crucificado al lado de Jesucristo. ¿Qué podía hacer? ¿Podía bajarse y predicarle a su familia? No podía hacer nada. Y aún así el Señor le dijo, esta noche estarás conmigo en el paraíso. ¿Significa que qué cosa? Que fue salvo. ¿Es distinta la salvación que obtuvieron los dos? No. A eso se refiere cuando dice que ambos obtuvieron el mismo denario. ¿No habían convenido un denario? ¿No habían puesto de acuerdo que el trabajo iba a ser por un denario? ¿Qué obtuvo Pablo y qué obtuvo el ladrón? Un denario. La salvación. Lo prometido. ¿Sí? Luego va a haber en la eternidad, dice la palabra del Señor, lo que se conoce como el tribunal de Cristo, que ya eso es algo distinto, donde ya el Señor le va a dar recompensas distintas a cada uno. Ahora, la salvación es más grande que cualquier recompensa que el Señor nos vaya a dar. Lo más importante que tenemos es la salvación. Y esa es igual para todos. ¿Sí? Esa no cambia. ¿Se entiende por qué les da a todos lo mismo? Porque es lo que el Señor hizo con nosotros. Es lo que hace día a día con nosotros. Si nos morimos hoy, vamos a obtener la misma salvación, a pesar de que yo no hice nada, ¿sí? Lo poquito que hicimos acá en Mirador del Lago, para el Señor no tiene más mérito o menos mérito que lo que hizo el apóstol Pablo, que lo que hicieron los primeros. Para todos va a ser la misma salvación. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese es el significado eterno de esta enseñanza. Ahora también tiene un significado terrenal. ¿Por qué? Porque estos obreros se quejaron. Cuando estemos delante del Señor nadie se va a quejar. ¿Sí? De hecho, cuando vemos a las personas que tuvieron alguna manifestación directa de Dios, por ejemplo, el apóstol Juan en Apocalipsis, dice, cuando vio a Jesús cara a cara, ¿qué pasó? Dice, y yo caí como muerto, dice. O sea, cuando veamos al Señor va a ser tan impactante que nos va a desmoronar la vida. Nadie va a poder ir a quejarse delante del Señor. Nadie va a ir a preguntarle, Señor, ¿por qué permitiste eso? Delante del Señor va a ser tan gloriosa su santidad que no vamos a poder ni expresar palabras. Así que nadie se va a ir a quejar allá. Así que, ¿de quiénes está hablando acá? ¿Cuál es el sentido terrenal de esta enseñanza? ¿Quiénes son estos que se quejan? Nosotros. Nosotros cuando somos inmaduros espiritualmente. Cuando vemos que el Señor bendice a otros, más que nosotros nos quejamos. ¿Sí? Ve que tiene un sentido espiritual y eterno, pero también tiene un sentido terrenal. Eso somos nosotros. ¿Sí? No es el hermanito tal que no vino, porque somos nosotros que estamos escuchando la predicación, así que ¿para quién es la predicación? Para nosotros. Somos nosotros. ¿Quiénes son los que se quejan? Los humanos. Cuando estemos delante del Señor ya no va a haber quejas, ya no va a haber dolor, ya no va a haber tristeza. Ahora, en la tierra nos quejamos. Eso nos representa a nosotros, nos veamos a nosotros mismos reflejados en esto. Versículo 13 al 15 dice, él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? ¡Wow! Me fascina el versículo 13 porque fíjense que evidencia lo que vimos la otra vez con el joven rico y cómo el Señor trató al joven rico, cómo el Señor trató también después con sus discípulos. ¿Cómo los trató? De forma distinta. Recuerden que lo habíamos dicho. El Señor trata distinto, nos ama a todos, pero nos trata distinto de acuerdo a la necesidad de cada uno. Y fíjense cómo le dice acá. Dice, ¿no conveniste conmigo en un denario? ¿No llegamos a un acuerdo vos y yo? ¿Por qué te estás quejando? La pregunta es, ¿cuál hubiera sido el resultado
que eso lo vamos a ver al final, justo en la parte final está la respuesta, no la lean por las dudas, pero en el versículo final está la respuesta. Pero yo les pregunto, ¿cuál hubiera sido el resultado si en vez de enojarse hubieran sido agradecidos? Porque era muy común en aquel tiempo de que a uno, bueno, hoy en día también es común, le pasó al hermano hace poco, de que te hagan trabajar y que no te paguen. ¿Es así o no es así, hermano? Es duro que te pase eso, que te hagan trabajar días o un día entero y no te paguen. Yo he tenido varios conocidos que les han hecho eso, le han hecho esa estafa también. Los han hecho trabajar un día entero, para como trabajos pesados al rayo del sol, y no les pagan. Pero este señor, padre de familia, que representa a Dios, les dijo, vayan a mi viña, yo les voy a dar un denario. ¿Cumplió o no cumplió? Cumplió exactamente lo que les dijo que iba a hacer. ¿Cuál hubiera sido el resultado o la respuesta final si en vez de enojarse hubieran sido agradecidos? Porque no fueron todos, los obreros en una viña son obviamente un montón los que iban, porque no era como ahora que lo hacen las máquinas, iban un montón recogiendo en canastos. ¿Cuál hubiera sido el resultado si en vez de quejarse hubiesen dicho, gracias Señor, gracias, porque muchos otros no pagan y vos sos justo y fiel, nos dijiste que nos ibas a pagar y nos pagaste, ¿no? ¿Cuál hubiese sido el resultado? A veces nos enfocamos tanto en la vida de los demás que olvidamos de que Dios es fiel con nosotros todos los días. Nos enfocamos tanto en que Dios, oh, mira cómo Dios obra con aquel, que nos olvidamos de que a nosotros no nos falta el pan, no nos falta el trabajo, no nos falta el abrigo. Cuando hemos estado enfermos, Dios nos ha sanado, nos ha ayudado, nos ha provisto. Tal vez no como el otro hermano, porque Dios trata distinto de acuerdo a las necesidades de cada uno. Tal vez no sea igual el trato, pero el amor es el mismo. La fidelidad es la misma. ¿Es así o no es así? Me recuerda mucho este pasaje, ¿no? Que dice, no convine contigo. O sea, no nos pusimos de acuerdo vos y yo en que ibas a trabajar por un denario. Me hace recordar a Romanos 14:14, ¿no? Cuando dice, el que considera que algo es inmundo, para él lo es. ¿Dice? Yo sé y confío, dice así. Yo sé y confío en el Señor Jesucristo que nada es inmundo en sí mismo. Pero el que considera que algo es inmundo, para él lo es. O sea, Dios tiene una forma, si bien su palabra es única y hay cosas que son innegociables, Dios trata de forma distinta con cada uno. Hace poquito me hacía recordar el pastor en una reunión de varones, ¿no? Hay una cosa que a mí me gustaba, eran las artes marciales. A mí me gustaba mucho ver las películas, películas de artes marciales, me encantaban. Yo no me gustan, no las veo. Y también me gustaba mucho ver artes marciales mixtas de verdad, se pegan en serio, ¿no? Me gustaba mucho. Y también otra cosa que me gustaba, miro acá porque lo noté para no olvidarme, otra cosa que me encantaba eran las motos. ¿Sí? Una cosa que me encantaba era la idea de comprarme una moto, una chopera, una grande así, o una pistera y salir a andar por el país. Esas ideas terrenales mías, ¿no? ¿Qué pasó? Que con el tiempo, bueno, el Señor me fue dando más madurez, empecé a sentir que las artes marciales no tienen ningún beneficio espiritual, no le voy a sacar ningún provecho, entonces no tiene mucho sentido. Y me dejó de gustar, de hecho ya no las puedo ver a las peleas. Pero sí, cada tanto, bueno, algún videíto que me sale, pero no es como antes que me gustaba ver las peleas. Porque entendí que, bueno, eso es simplemente dos personas pegándose, no tiene mucha bendición espiritual que digamos, no me edifica en nada, no me sirve para nada. Y lo mismo la idea de tener una moto y salir por el mundo a andar en moto. También, inmadurez de cuando era chico. ¿Qué pasa? ¿Es un pecado tener una moto? ¿Qué pasa si hoy en día Dios le provee, por ejemplo, al hermano Osvaldo, una moto y el dinero para que se vaya a pasear por toda Argentina? ¿Está en pecado el hermano porque Dios le proveyó eso? ¿El hecho de que yo considero que no es necesario para mi vida significa que lo tengo que obligar a él a que no ande en moto porque a mí no me gustan las motos? Porque ya no quiero andar en moto. ¿Mm? Eso es lo que se refiere en Romanos 14:14. Y eso es lo que se refiere a este pasaje cuando dice, ¿no conviene contigo en que tu vida cristiana iba a ser así? La salvación es innegociable, es por medio de Cristo. Ahora, la vida cristiana de cada uno la lleve como Dios le dio, con la sabiduría que Dios le dio. En esta congregación, gracias al Señor, se nos enseñó a mí mismo el tema de las mujeres con el velo. Bien, yo nunca lo había visto el pasaje, lo había visto, pero me lo enseñaron de otra forma. Ok, se respeta porque está en la palabra de Dios. Ahora, ¿son más santas ustedes, hermanas, que en otra congregación que no se usa velo? ¿Sí? ¿Qué pasa? Que cuando hay ciertas cosas que nos pueden dar
el sentido como el hecho de estar presentes en la congregación, un sentido de moralidad superior. No, no, pará. Yo con vos combine esto, dice el Señor. ¿Vos entendiste esto? Aplícalo a tu vida. ¿Vos entendiste que está mal esto? Aplícalo a tu vida. Vos despreocupate por el otro. Que yo me voy a encargar del otro, yo voy a tratar con él como yo quiera, dice el Señor. Vos preocupate por tu santidad. Otro ejemplo interesante que encontré, que me di cuenta y anoté, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, para tener una idea, ¿no? de cómo es el trato del Señor y cómo Dios trata con nosotros como padre. Yo he visto padres que cuando, por ejemplo, tienen dos hijos, es el cumpleaños de uno y le compran regalo a los dos. ¿Por qué? Para que el otro no se sienta triste. Y decimos, y sí, es lo justo. Y no es lo justo, porque es el cumpleaños de uno, no del otro. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, cuando nuestros nenes empezaron a crecer, yo le dije a Carla, no, les enseñemos desde ya que hoy es el cumpleaños de León, esto es para León. Cuando sea tu cumpleaños, a la Elena, te va a tocar regalado. Y así, lo mismo, cuando llegó el cumpleaños de Elena, este es el cumpleaños de Elena. No pidas regalo porque ¿te acordás que vos tuviste cumpleaños? Bueno, ¿qué pasó? Que eso desarrolló que ellos no sientan envidia el uno por el otro. Están contentos. Es más, en unos días cumple años Bruno. ¿Y saben qué hicieron los chicos con la plata que yo les di? Les fueron a comprar un regalito a Bruno. Fíjense. Y no es mérito mío, es mérito de la palabra de Dios, porque es lo que el Señor nos enseña. Que Dios trata distinto. ¿Por qué? Con nosotros. Porque somos distintos. Porque tenemos necesidades distintas. Entonces, hace unos años, y no porque fuera cumpleaños, sino porque se presentó la oportunidad, le pude comprar la bicicleta a León. ¿Qué hice? ¿Le fui a comprar otra bicicleta a Elena? No, porque no era el tiempo, porque le explicamos a Elena, esta bicicleta es para León, ya va a llegar en algún momento algo para vos. Al tiempo nos dimos cuenta que le gustaban los patines, ¿qué fue para la Elena? Los patines. Así el Señor trata distinto con nosotros. ¿Vale más la bicicleta que los patines? Y sí, pero les gustan cosas distintas. El Señor sabe lo que nos gusta, sabe lo que necesitamos que es más importante que lo que nos gusta. Entonces a veces nos da distinto porque Él entiende que si nos da de más, capaz que nos descarriamos. Si nos da de menos, capaz que nos desesperamos. Él sabe cómo trata distinto, pero nos ama a todos por igual. ¿Sí? Su amor no varía. ¿Sí? ¿Se entiende? Y terminamos, versículo 15 y 16. Fíjense lo que dice el versículo 15 que me encantó. Dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Este pasaje me encanta porque creo que tira por tierra muchas ideas torcidas que tenemos en la actualidad verdaderamente, ¿no? Que se nos han metido por ideologías políticas y cosas así, de que no, bueno, todo tiene que ser para todos iguales. No, no. Yo tengo derecho a hacer lo mío con lo que quiero, dice el Señor. Así como lo que yo te di a vos es tuyo. Versículo 16. Así, fíjense esto. Perdón. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes envidia? Fíjense esa frase. De que yo soy bueno. ¿O tienes envidia? Esta contestación me encanta. ¿O tenés envidia de que yo soy bueno? ¿Cómo nos podría dar envidia de que Dios bendice más a un hermano que a otro? Ahí veamos al Señor hablándonos a nosotros, ¿no? ¿Qué? ¿Tenés envidia de que soy bueno? ¿En serio te da bronca eso? Y acá la respuesta a lo que les dije antes, ¿no? El final. Así, ahí terminó, en el versículo 15, terminó la parábola. Ahora el Señor Jesús concluye la respuesta a Pedro, ¿sí? De la semana pasada. Así concluye. Así, nuevamente repite lo que vimos la semana pasada. Los postreros, los primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿Sí? Así como ven esto que les acabo de explicar, así va a ser. Y agrega una frase final tremenda que dice, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Esa es la respuesta, fíjense qué interesante, esa es la respuesta a la pregunta que les hice hace un rato. ¿Cuál hubiera sido el resultado si en vez de enojarse estos obreros hubieran sido agradecidos, simplemente agradecidos? Tal vez ese trabajo no era el fin, tal vez era un medio para escoger a los indicados para un mejor trabajo.
¿Sí? Tal vez ese trabajo, ellos lo veían como todo, el haber cobrado el jornal, igual que los otros. Ahora, tal vez ese era simplemente un medio que el dueño de esa viña usó para ver, a ver quiénes son agradecidos. A esto me los voy a llevar a otra viña y les voy a pagar, ahí sí, mucho más. Dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Muchos obreros fueron llamados. Ahora está diciéndonos acá que hubo unos que fueron llamados, pero unos pocos fueron escogidos. ¿Quiénes fueron escogidos? Los agradecidos. Los agradecidos. ¿A quiénes llama el Señor? El Señor llama a todo el mundo. ¿A quiénes escoge? A los que están dispuestos a trabajar, a los que están agradecidos, a los que están contentos con servir al Señor y no a los que están mirando lo que el Señor hace con los demás. No los que están criticando, juzgando cuánto cobra el otro, cómo lo cobra. ¿Mm? Hermanos, sirvamos al Señor con gozo y con gratitud. ¿Sí? Sin mirar lo terrenal, sino, ¿qué cosa? Lo eterno, exactamente. Y sin mirar la vida de los demás, sino santifiquemos nuestra vida día a día. Que el Señor nos encuentre cuando venga en gozo, en gratitud hacia lo que Él hizo por nosotros. ¿Amén? ¿Se entendió? Amén. Señor les bendiga.